Hola, hola, bienvenidos a Más Humano, el podcast donde hablamos de salud mental, bienestar laboral y tecnología con conciencia y propósito. Yo soy Laura Moreno y hoy traemos un tema que está muy presente en nuestras vidas actualmente, pero que poco se habla, y es el impacto de las redes sociales en nuestro bienestar laboral. Y para esto traemos una invitada de lujo, una invitada muy especial. Su nombre es Sara Velázquez, psicóloga de nuestra plataforma aliada Doctor 7, quien nos va a ayudar a entender mejor un poco este concepto y este tema que tal vez no decimos, pero que definitivamente sí sentimos. Así que bienvenida, Sara, un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación para estar en este episodio. Cuéntanos un poco de ti, de tu experiencia, tu trayectoria y también sobre un poco este tema de las redes sociales y el bienestar laboral. Un gusto Laura estar aquí en este podcast de Más Humano. Pues como sí, bien lo mencionabas, yo soy psicóloga clínica dentro de la plataforma Doctor 7. Adicionalmente a eso también trabajo en el área de recursos humanos, pues lo que me ayuda a tener un panorama un poquito más amplio en tema de redes sociales, no solamente en el ámbito personal, sino que también cómo afecta directamente en el ámbito laboral. Entonces, si quiero hacer énfasis que este tema está muy interesante y quiero también adelantar un poquito en relación a que vamos a platicar cómo esto afecta a cada una de las generaciones que están actualmente en el ámbito y mercado laboral, porque desde ahorita les cuento que no es lo mismo cómo afecta a la generación Z a cómo afecta a los baby boomers. Entonces vamos a ir encaminados por ahí con lo que les quiero compartir. Súper, muchas gracias, Sara, por esa introducción. Aquí creo que empezamos a hablar entonces y abrir esta conversación tan importante. Y bueno, ya digamos que para entrar al punto y empezar a conversar sobre este tema, la primera pregunta que tenemos para ti es ¿cómo crees que está impactando precisamente las redes sociales y todo este tema entonces digital? No solamente redes sociales, como tú lo mencionabas, a nivel personal, sino también a nivel corporativo, precisamente en esa salud emocional de las personas, de los equipos de trabajo. Ok, súper, qué buena pregunta, sobre todo porque quiero hacer el hincapié que las redes sociales son la forma en la que nosotros nos vinculamos actualmente. Nos vinculamos en el ámbito personal, en el ámbito laboral, entonces va a influir directamente en cómo pensamos y por consecuencia en cómo nos sentimos. Entonces, y lo que te comentaba al principio, que esto no afecta a las generaciones igual. Entonces creo que en el ámbito corporativo tenemos que tener una noción de cómo las diferentes generaciones que están dentro del mercado laboral se ven afectadas por estas implicaciones digitales. Pues te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, los baby boomers, que son posiblemente la generación más grande que está ahorita en el mercado laboral, ellos crecieron con una percepción de que el sacrificio es más importante que cualquier otra cosa, que la estabilidad es lo esencial. Ahora, los millennials tienen otras necesidades, que ellos vinieron como a romper esa tradición, ¿no? Y a crear una relación con el trabajo que tenga más relaciones con sus valores, por ejemplo. Entonces, las redes sociales implican de esa manera, de forma corporativa. Además de que los baby boomers no crecieron con redes sociales, les ha tocado aprender ya adultos prácticamente. Entonces, ese es un reto que también interfiere en la salud emocional de las personas. Ahora, tenemos los millennials, que sí son personas que crecieron con la tecnología, pero que tal vez cuando estaban adolescentes no tenían la exposición que tienen, por ejemplo, la generación Z actualmente. ¿Y qué significa que la generación Z haya tenido más exposición cuando eran adolescentes, por ejemplo, a las redes sociales? Que han creado su identidad a partir de la validación que se genera con estas redes sociales, a la hiperconectividad. Ellos están más que acostumbrados a eso y no conocen otra cosa. Entonces, sí me gusta hacer esa diferenciación en generaciones, porque entender las diferencias es algo que nos permite aplicar normas de autocuidado, que lo vamos a ver más adelante, cuáles son como esas formas de cuidarnos y mejorar nuestra salud emocional y laboral, según cada generación. No todos necesitan lo mismo y no todos tienen que cuidarse de la misma manera. Súper valioso eso que mencionas, porque de hecho ese tema de las generaciones, así como tú lo mencionas en la parte laboral,
marca una gran diferencia. Que un líder, por ejemplo, que un dueño de empresa conozca las generaciones en las que están las personas con las que trabaja, ok, mi equipo entonces en qué está ubicado. Eso permite entonces que se adapten políticas, prácticas, entonces, como lo mencionabas, por ejemplo, autocuidado y bueno, un montón de cosas precisamente adaptadas a cada una de estas generaciones, ¿no? Y que bueno, entonces aquí digamos que lo mencionas desde el inicio y lo relacionas directamente con las redes sociales, porque siento que también esto ha generado bastante impacto actualmente, así como tú lo mencionabas, que digamos que esta generación, la más chiquita, la más nueva, es la que tiene más contacto con estas redes sociales y sobre todo en un mundo laboral, ¿no? Que también, y creo que allí es donde se ve mucho más marcado esa relación entre trabajo y redes sociales o mundo digital. Así que bueno, súper, muchas gracias entonces también por permitirnos conocer un poco más de estos elementos importantes en esta conversación. Y bueno, también entonces, yendo un poco más allá de eso que tú nos mencionas, Sara, hay ciertos hábitos digitales, y no solamente de una generación, sino creo que muchas aplicamos allí, que tal vez ya hemos normalizado dentro de esta interacción con las redes sociales y en general en este mundo digital. Pero quisiera que nos aclararas acá un poco, tal vez, qué comportamientos cotidianos de ese día a día relacionados precisamente con las redes sociales están desgastando emocionalmente a las personas, tal vez sin que se den cuenta. Ok, qué excelente pregunta, sobre todo porque creo que todos somos víctimas de hábitos automáticos y yo creería que lo que hay que ponerle atención es específicamente a estos hábitos que son automáticos. Por ejemplo, uno de los más complejos, que es despertarte y de un solo revisar tu teléfono, ya sea por trabajo o ya sea por temas personales. El despertarte y de un solo exponerte a las pantallas es un hábito que realmente no beneficia la salud emocional ni física de una persona. Y te explico. Nosotros cuando dormimos tenemos un ciclo específico. Entonces, una vez que ese ciclo se interrumpe, que no sucede de forma natural, es decir, que no pasamos de ondas, se le llaman ondas delta y beta. Entonces, cuando pasamos de onda delta a beta de un solo, o sea, pasamos a las ondas beta cuando ya estamos completamente despiertos, ¿ok? Entonces, este es nuestro estado consciente. Cuando pasamos abruptamente a este estado, normalmente nuestra hormona cortisol se dispara. Entonces, le estamos demandando más al cerebro o que actúe más rápido de lo que debería según su curso natural. Entonces, este es uno de los factores que sí viene siendo un poco complicado al momento de garantizar tranquilidad durante el día, porque cómo iniciemos el día va a determinar posiblemente el estado de ánimo que tengamos en el resto de él. Otro factor que también influye es el tema que te mencionaba antes de la validación. Eso sucede en ámbito personal y también sucede en el ámbito laboral, porque muchas veces, así como hay personas que normalmente van al gimnasio y suben su rutina y se sienten mejor por haber como compartido su rutina que por haber hecho la rutina en per se, eso interfiere mucho en cómo construyo mis hábitos. Adicionalmente, en el trabajo, por ejemplo, si yo dirigí una conferencia, por ejemplo, y tal vez yo no obtuve la satisfacción al terminar la conferencia, sino poder compartirlo en mi LinkedIn y que las demás personas puedan ver lo que estoy haciendo. Ahora, eso se construye mucho a partir de la cultura organizacional. Es decir, que solo se celebran o solo se pueden como verificar esos logros que son meramente visibles. Y el mundo corporativo funciona de esa manera. Lo que no se ve no se premia, lo que no se ve no se puede, no es tangible. Entonces esto genera mucha presión de hacernos visibles, de estar constantemente compartiendo nuestros logros, sí, lo que logramos día a día. De resaltar también, ¿no? Claro, tengo entonces que resaltar y llamar aquí la atención mediante tal reconocimiento, tal logro, para que entonces mi líder me felicite o mi equipo entonces me reconozca y me valide. Ok, sí, súper. Correcto, justamente a eso me refiero. Y esa sensación de que si no publico algo, si las demás personas no lo ven, pues no existe, porque esa validación interna posiblemente no está reforzada, no está trabajada. Y nosotros somos lo que aprendemos. Entonces estamos aprendiendo constantemente a validarnos por
mi jefe, por mis compañeros, por las personas que tengo en mi Instagram, por ejemplo. Entonces, esos son los hábitos que hay que ponerles un poquito de ojo. Y no digo que esté mal compartir las cosas, claro que no, solo hay que ser conscientes de cómo estos hábitos van formando mi identidad. Totalmente, aquí no tratamos de decir que algo está mal o que algo está bien, simplemente que podamos ser un poco más conscientes, que no permitamos entonces que esto nos impacte de manera negativa, poner entonces muchos límites en cuanto a este tipo de comportamientos precisamente del día a día. Y bueno, aquí algo para las personas que nos escuchan, que nos ven, importante que lo que Sara mencionaba con respecto al cortisol, digamos que cortisol se relaciona directamente con el tema del estrés, entonces para que le den un poco de sentido también a eso tan valioso que nos está comentando Sara, de que si empezamos entonces nuestro día con ese cambio y con ese estrés un poco elevado, pues claramente esto no va a ser muy saludable ni en la parte individual y tampoco mucho menos en la parte laboral, ¿sí? Entonces yo esto lo traslado también a mi entorno pues de trabajo. Así que, ok, bueno, súper, y bueno, digamos que aquí también entonces hablando de ese entorno de trabajo, de ese entorno de equipos, ¿qué pasa con esas redes internas del trabajo o esa exposición entonces a redes corporativas? Ya tú mencionabas un poco que esto también entonces si no se controla, si no se pone límites, pues nos puede generar precisamente ciertas consecuencias negativas, pero ¿qué riesgos adicionales ves allí un poco más en esa parte del trabajo y de los equipos? Vámonos un poquito desde el ámbito individual y luego vamos a ver cómo afecta de forma colaborativa. En el ámbito individual, a mí siempre me gusta poner contexto. El contexto es esencial para entender el comportamiento humano. Entonces, dándote ya un insight de lo que significaban las implicaciones digitales para cada generación, es importante entender cuáles son como las presiones que tienen cada generación. Por ejemplo, los baby boomers, ¿no? Ellos, como te digo, aprenden de la tecnología ya estando en el trabajo posiblemente. Entonces, no llevan esa ventaja de adaptación que posiblemente otras generaciones ya tienen. Entonces, esto afecta precisamente, genera muchísimo estrés no estar al día, no poder entender, por ejemplo, la inteligencia artificial como lo entiende una generación Z. Una persona posiblemente de 40, 45, 50 años no va a entender la inteligencia artificial como la comprende alguien de 22. Entonces, esto genera esa brecha y esa presión de no estar a la altura, entre comillas. A los millennials les afecta algo muy específico, que esta sensación de tener que estar conectados todo el tiempo. Eso sucede mucho para la generación millennial. La sensación de que porque en mis redes sociales también tengo como mezclado el trabajo, ¿no? El WhatsApp. A veces lo utilizo para mi vida personal, pero también lo utilizo para cosas del trabajo en algunos casos. Entonces, esa sensación de tener que estar disponible 24/7 aumenta y es una presión para esta generación en específico. Y pues se pierde mucha conciencia en el día a día si estoy hipervigilante todo el tiempo a qué está pasando en el trabajo, tengo que estar pendiente, no hay una desconexión real. Y la desconexión es necesaria. Así como es importante en el momento de estar al trabajo darle la atención necesaria para poder realizar muy bien mi trabajo, en los momentos de desconexión es esencial que yo me permita también conectar con qué me está pasando, qué estoy sintiendo, qué quiero hacer, y por eso los hobbies son muy importantes y los recomiendo muchísimo. Entonces, eso es ámbito individual. Ya posiblemente en el ámbito colaborativo, el tema de la comparación constante. Esto de forma personal y de forma laboral. Posiblemente hay personas que tengan mejores habilidades de comunicación por estas redes corporativas, entonces ya nos sentimos presionados, nos sentimos que no estamos a la altura, que no somos como esas personas. Entonces, difícilmente tenemos la conciencia de ver los logros de las otras personas como oportunidades de mejora o admiración. Siempre tendemos a decir por qué yo no puedo estar ahí, por qué yo no puedo hacer esto. Entonces, eso genera estrés y malestar a la larga. Y también en tema de liderazgo, como está esta hiperconectividad y todo el tiempo estamos por chats y todo funciona como una checklist, el marcar la productividad de manera en tiempo real. Entonces, los líderes normalmente tienen la percepción o tienen la creencia de que sí están pendientes de su equipo, pero emocionalmente no podrían estar más desconectados. Entonces, esa idea de estar siempre conectados a veces nos aleja de ese mundo emocional. Totalmente, creo que aquí también es un trabajo de esas empresas en que puedan, lo que hablamos un poco al principio, esas generaciones, que puedan identificar
esos perfiles que tienen en sus equipos de trabajo para que así sea mucho más fácil adaptar también ciertas acciones, incluso actividades internas, políticas internas que le permitan precisamente a las personas tener un ambiente mucho más sano en medio de este mundo de redes sociales, un mundo hiperconectado, así como tú también lo mencionabas. Y hablando también de ese ambiente de trabajo, bueno, yo también estoy en la parte de recursos humanos y uno entonces en este rol intenta siempre precisamente mantener un ambiente de trabajo bien saludable en estos equipos que son un poco cambiantes, un poco variables, y sobre todo en mi caso que son equipos híbridos remotos. Aquí entonces hay un tema que me interesa mucho y quiero que lo pongamos acá sobre la mesa también, y es el tema entonces de ese ambiente de trabajo específicamente. ¿Cómo crees entonces aquí que has notado pues específicamente en las relaciones, por ejemplo, entre compañeros? Si bien mencionamos ahorita que entra un poco esa comparación constante, pero ¿qué pasa un poco con esas relaciones? Tal vez con la relación entre jefe y colaborador, o con el líder, que igual tal vez tengo en mis redes sociales, por no entonces precisamente separarlas un poco, separar esos dos mundos. ¿Qué pasa un poco entonces también en estos equipos, un poco en esta parte relacional de ese individuo? Algo muy curioso y que me parece un dato increíble es que históricamente estamos en la etapa donde existen 3 generaciones completamente distintas en el mercado laboral al mismo tiempo. O sea, nunca había pasado esto, que tantas diferencias generacionales estén coexistiendo de forma simultánea en el mundo laboral. Entonces eso, al primer punto, es muy enriquecedor. Las diferencias son específicamente un espacio y una oportunidad de crecimiento, de aprendizaje bárbaro. Pero también cabe recalcar que al no entender estas diferencias, ese nivel de comparación puede ser dañino, porque no me veo en las mismas condiciones que otra persona, pero sí me estoy evaluando según lo que esta persona está haciendo. No sé si me doy a entender. Lo que quiero decir técnicamente es que yo no tengo el mismo contexto que esta otra persona, pero sí espero los mismos resultados. Entonces eso realmente no es algo sostenible ni rentable. Entonces el poder entender estas diferencias, no solamente los líderes hacia su equipo, sino yo como individuo entender que mi generación tuvo este aprendizaje en específico, por lo tanto yo tengo más dificultades en esto y más habilidad en esto otro. Entonces conocer esas diferencias me permite a mí saber dónde tengo que potenciar habilidades y dónde tengo que posiblemente desarrollar nuevas. Y en el clima laboral esas diferencias a veces crean roces, por eso mismo, por no poder comprender estas diferencias y mirar a todos con la misma, esperar el mismo resultado de todo el mundo. Esto arruina definitivamente el clima laboral porque genera frustraciones pues en el equipo. Y como te mencionaba antes, que el hecho de estar siempre conectado, los líderes piensan que siempre están al tanto de su equipo. Y sí es importante hacer un espacio para poder conectar realmente con las personas con las que trabajamos, no solamente en cómo están dependientes o qué tienen que entregar. Más allá de eso, se trata de poder conocerlos realmente y poder darnos el espacio de tratarlos como seres humanos, no como máquinas que tienen que entregar ciertos resultados en cierto tiempo. Totalmente, y aquí pensando, y lo que más me resuena de eso que tú mencionas es que, por ejemplo, ese reto generacional es bastante desafiante. Eso es un reto para todas las personas que estamos en ese mundo entonces laboral, no solamente para la persona a nivel de individuo, como colaborador, empleado, que debe entonces relacionarse con estas otras generaciones, sino también entonces para una parte pues de los líderes, cómo entonces yo juego un poco con esas diferencias generacionales entre las personas que tengo en mi equipo, cómo entonces lo convierto en algo positivo. Bueno, es bastante retador, la verdad, pero creo que es un tema un poco, y digamos que estos episodios lo que buscamos es que genere un poco de conciencia de, ok, tenemos unas situaciones desafiantes, retadoras en este mundo actual, digital y tecnológico. ¿Qué vamos a hacer entonces para ser conscientes de esto y ajustarlas? Y bueno, aquí pasándome entonces a esa parte de las soluciones, ya mencionamos un poco de esa situación compleja actual, pero ahora, ¿cuáles son esas herramientas prácticas? Entonces, ¿qué podemos hacer las personas y los equipos precisamente para proteger nuestra salud mental frente a ese entorno, muy de la interacción en las redes sociales, entorno igual digital, hiperconectado?
Ok, sí, es cierto que ahorita hablamos de retos, hablamos de complicaciones y pues no, ni más humano ni Doctor 7 solo quieren dar problemas, nosotros más bien pretendemos dar soluciones. Entonces, primero, la primera recomendación, por favor no revisen su teléfono al levantarse. Es importante crear una rutina sin pantallas para poder iniciar el día con más tranquilidad. Antes de dormir también es importante desconectarse 30, 40 minutos. Entonces, por favor, priorizar el tema del sueño es fundamental para la salud emocional y física de todas las personas. Y como yo inicié diferenciando generaciones y diciéndoles que no todos ocupan lo mismo, el autocuidado funciona igual. El autocuidado, no puedo dar pautas generales porque hay diferencias muy evidentes en cada generación. Entonces me voy a ir por partes. A los baby boomers, técnicamente mi recomendación es validar el descanso. Creo que todos los que estamos entre 20, 35 años, tenemos a nuestros papás, a nuestra mamá que llega a la casa y empieza a trabajar y a hacer cosas y hace esto y hace lo otro y nunca descansa, porque esta generación tiene muy interiorizado el tema de la productividad y un poco satanizado el tema del descanso. Entonces, darse un momento para hacer conciencia de lo importante que es descansar, que no es sinónimo de debilidad. Fomentar espacios de expresión emocional. Esto es un reto bastante grande para esta generación en específico, pero poder darse el espacio de poder comunicar lo que sentimos o empezar con sentarnos con nosotros mismos e indagar más o menos qué es lo que estamos sintiendo, que podemos también hacer actividades que no involucren el trabajo o productividad, ya sea que me guste el arte, la jardinería, buscar esos hobbies que a esta generación le permite un momento de desconexión y validarse a sí mismo. Ahora voy a pasar con la generación X. Esta generación también tiene un poquito de problemas con pedir ayuda. Entonces es esencial que vayamos normalizando el poder pedir ayuda, poder decir, ok, esta vez esto no se me da muy bien, pero conozco a otra persona que sí puede, me puedo apoyar en estas personas. También redefinir qué significa el éxito para esta generación en concreto y aprender a desconectarse digitalmente sin culpa. Ahora voy a pasar con los millennials. Primero, poner límites con el tema de no siempre estamos disponibles. Eso es un hecho. Entonces, esto va para corporaciones y para personas individuales en el sentido de fijemos un horario específico para enfocarnos en temas laborales y horarios específicos para pues, ese espacio de autocuidado y conciencia de desconexión. Validar logros pequeños también, que estamos constantemente expuestos a logros maravillosos que hacen las personas y esto está muy bonito, pero no dejemos que esas grandes hazañas nos hagan sentir menos. Entonces validemos esos logros que también nosotros hacemos día con día. Y por último, vamos con la generación Z. Esta generación, mi indicación y mi recomendación más importante sería empezar a evaluar si también estoy obteniendo validación interna, o sea, si también estoy buscando validación personal propia en lugar de solo externa. Como no quiero señalar a nadie, eso es sencillamente algo que se aprendió y con lo que la generación Z pues se nació con la tecnología ya en el bolsillo. Entonces es muy normal, es muy natural que esto suceda, pero es importante que podamos hacer conciencia en este hecho. Tener momentos sin pantalla, porque esta es la generación que menos conoce esos momentos. Entonces esas serían mis recomendaciones individuales. Y a nivel organizacional, pues establecer horarios claros de comunicación digital, validar emocionalmente al equipo, eso es muy importante y creo que no sé si es tan común, no sabría yo estadísticamente, ahí les quedamos pendientes con el dato. Y creo que también vale la pena formar líderes no solamente en habilidades técnicas, en habilidades esencialmente corporativas, también creo que fomentar la validación emocional es una herramienta que va a hacer crecer a los equipos y por consecuencia las corporaciones. Entonces, esas serían mis recomendaciones a nivel general. Wow, Sara, muchas gracias. Yo creo que aquí, qué bueno que lo pudiste
especificar por cada generación, porque las personas que nos escuchan son precisamente diferentes generaciones y yo creo que se van a poder sentir muy conectadas con cada una de esas recomendaciones que estás mencionando. Entonces, y bueno, también un poco que no solamente nos quedamos con recomendaciones y con algo mucho más tal vez tangible, mucho más inmediato, algún apoyo en donde en algún momento necesitemos. Cuéntanos un poco, Doctor 7, cómo nos puede ayudar tanto a las personas en esa parte individual como a las empresas, incluso en esos temas específicamente de salud mental. Gracias por ese espacio. Y sí, como les comentaba, Doctor 7 es una plataforma espectacular que ofrece terapia y acompañamiento psicológico de una manera bastante accesible. Esto es una plataforma, yo diría que hasta revolucionaria, porque el tema de salud mental no se puede dejar para después. Y en un mundo que va avanzando tan rápido, y eso es lo que realmente genera malestar emocional, un mundo que avanza más rápido de lo que yo me puedo adaptar. Entonces, si se necesita acompañamiento psicológico, acompañamiento terapéutico, full recomendada Doctor 7 para que puedan pues ya sea agendar conmigo o cualquiera de las otras psicólogas que están ahí dispuestos a ayudar. Y no solo estamos para cosas individuales, también Doctor 7 pues está abriendo ese campo en el tema corporativo y está ofreciendo planes para poder pues acompañar equipos completos y desarrollar estas competencias que realmente pues se van a hablar y están revolucionando pues el tema corporativo empresarial de aquí al futuro. En Doctor 7 creemos que tu salud mental merece atención fácil, accesible y sin complicaciones. Por eso, creamos una app donde podés agendar sesiones con psicólogos certificados desde donde estés, sin filas, sin tráfico, sin excusas. Ya son miles los que han comenzado su proceso desde casa. ¿Y vos? Descarga la app de Doctor 7 y empezá a sentirte mejor, un paso a la vez. Súper, muchísimas gracias, Sara, por traernos toda esa información tan valiosa, por traernos también cierta claridad y empatía con cada una de estas generaciones que están en este mundo laboral. Muchísimas gracias por todos sus aportes, por tu participación en este episodio. Y también queremos dejarle una pregunta a nuestro público y es: ¿qué están consumiendo en redes sociales que tal vez les está afectando esa salud mental sin que se den cuenta? Importante que puedan interactuar con nosotros, que puedan comentarnos un poco, que puedan dejarnos sus respuestas. Con eso seguimos abriendo estas conversaciones tan esenciales y tan importantes hoy día. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen, que están llegando hasta acá, que nos escuchan. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Más Humano Podcast. Estamos en Instagram, en Spotify, en YouTube, en LinkedIn. Y allí van a encontrar también mucha información complementaria que nos va precisamente a ayudar a ser mucho más conscientes de todos estos temas que tal vez no mencionamos mucho, pero que definitivamente sí vivimos. Así que bueno, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias entonces, Sara, y quedamos entonces para la próxima. Adiós. Sé nuestro invitado en Más Humano. Para participar, por favor envíanos tu nombre, una foto, tu contacto y tu rol. Confirma tu participación en máshumano@experenta.com.